Y arrancamos con este episodio de nuestro podcast Honestamente en Caos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que viene que cabe muy bien, ¿no? En la fecha en la que estamos, en el punto en el que estamos del año, que es la motivación. Yo ya les platiqué y he hablado mucho de temas de motivación, que justamente, o sea, a nivel colectivo, la motivación alta empieza por ahí de finales de noviembre siempre porque es motivación colectiva y termina como por ahí del 15, 20 de enero porque pues obviamente esto va bajando. Entonces, hoy vamos a hablar de la motivación se fue y ahora qué. Y como siempre, me acompaña mi queridísima Eli, mi super amiga, compañera y mi alianza, mi colaboración en este espacio, en este podcast. Y hoy además de hablar de motivación, sí quiero que esto se quede dentro de nuestros episodios para que dentro de muchos años, cuando evolucione más la inteligencia artificial, el streaming, el podcasting, los audios y demás, recordemos que en este 2026, 14 de enero, grabando este podcast, festejamos el cumpleaños de mi queridísima Eli. Así que por favor, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, Ah, manda tus buenas vibras, manda tus felicitaciones, manda tus deseos para Eli, que sé que es una mujer que inspira un montón, que sé que es una mujer que tiene una gran historia, una gran trayectoria y por supuesto mucha experiencia y mucho que dar y compartir pues con nosotros. Así que mi querida Eli, quiero empezar con eso, felicitándote por tu cumpleaños, agradeciendo profundamente por tu vida y quiero decirte que eres una amiga a quien quiero muchísimo, a quien valoro un montón y sobre todo a quien admiro tanto por el trabajo que ha hecho, por la fortaleza que ha desarrollado, no solo de cuerpo y de mente, sino también de espíritu y del alma. Y gracias por estar aquí. Hoy honramos tu vida, mi querida Capricornio, la Capricornio más sensible. sí. Bueno, y estoy muy contenta de que hoy podamos compartir este espacio, sobre todo siendo tu cumpleaños, amiga. Gracias. La verdad es que sí, los Capricornios tenemos una muy mala fama, no sé por qué, como todos fríos, todos solamente nos interesa la facturación, el dinero, los negocios y toda la parte, más mental de la vida. Y sí, claro que conozco muchísimos así, pero también existimos estos Capricornios más sensibles, más, amorosos, desde otro tipo de energía bonita. Claro que también nos interesa por acá los negocios. Me encantan la parte de estrategias y negocios y estructuras y todo lo que un Capricornio puede tener, pero también existimos los Capricornios sensibles. Pues sí, y me alegro que tú seas esa Capricornio que está aquí para compartirnos, que está aquí para ayudarnos, que está aquí para acompañarnos y sobre todo para guiarnos, ¿no? Para sostener nuestro proceso. Y quiero agradecerte un montón eso y felicitarte otra vez, amiga. Espero que podamos Oh, celebrar, que gracias. podamos festejar, que puedas hacer hoy muchos rituales de cumpleaños. Y pues nada, hoy vamos a hablar de la motivación, amiga. Vamos a hablar de, ok, la motivación se fue, la motivación se está yendo y pues ahora, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué Ya suele se pasar? siente, Sí, sí. ¿qué se siente? ¿Qué pasa en nuestra energía cuando esta motivación de inicio de año se comienza a ir? Es que justamente la energía no es que se vaya. Hay algo que justamente me gustaba, y es platicaba hace unos días con mi hijo. Decía, esta parte de la física sí tiene mucho que ver en nuestro día a día. Y la energía, no, ¿te acuerdas que te enseñan que no se crea ni se destruye, solo se transforma? Y lo mismo pasa con esta parte de la motivación. La energía no se pierde, no es como que ya se quedó guardada en un cajón y olvidada para siempre, sino que cambia de fase. Y es un proceso que debemos entender que es natural, ¿no? Es algo que sí o sí va a pasar. em, en algún punto puede ser que tu energía dure un poquito más de tiempo, puede ser que dure un poquito menos de tiempo. Eso es muy personal, pero no es como que ya desapareció y no existe y ahora mi energía es o mi estado es solo depresivo, ¿no? Solo veo las malas cosas, sino que va cambiando y es un proceso que primera debemos entender que es una fase y es un estado natural, ¿no? Por ahí empezar desde ese lado. Sí, también entender, por ejemplo, que la motivación es un proceso, ¿no?
de gozo y disfrute, que la motivación puede bajar cuando las cosas nos empiezan a generar menos motivación o generar menos disfrute. Entonces, por eso siento que el tema de metas, que es de donde más viene la parte de motivación, deben estar muy alineadas con nuestra energía vital, con las cosas que nos gustan y con las cosas que disfrutamos. Y para mí, o sea, una bandera importante es si algo ya no me está gustando tanto, saber y estar consciente que la motivación va a bajar. Que hay cosas también, o sea, que pues se tienen que hacer sí o sí, ¿no? O sea, que Ujú. tengas motivación o no, se tienen que hacer. Y es cuando se sostienen a través de disciplina. Entonces, creo que a nivel energético también es importante que aprendamos a desarrollar una disciplina sostenible. No una disciplina de latigazos si no haces las cosas. Latigazos. Sí, y de sentirte culpable, ¿no? Si no haces las cosas, sino más bien de una disciplina, y seguramente tú te acordarás, Eli, de una compañera y amiga que tuvimos en conjunto, en común, un tiempo, tú estuviste con ella un ratote, que hablaba de las metas mínimas y óptimas, ¿te acuerdas? Sí, sí, y Sí, justamente es porque vamos creando en base a solo la meta grande, la expectativa, exacto. la que es la que en mi vision board se ve bonita, la que en cuando estoy poniendo mi plan o estoy haciendo mi planificador es la más que me causa la ilusión, pero le generamos un cargo emocional que es la expectativa. Y justamente cuando la comenzamos a solamente enaltecer, pero no estamos viendo todo el proceso que va a llevar para sostener esa meta, pues no la llegamos a conectar al 100% con nuestra alma, con nuestro ritmo de vida, y por eso es que se vuelve como inalcanzable hasta el punto que pesa, ¿no? Claro. Y también sabes qué, o sea, una de las cosas que pasan mucho con la motivación es que justo cuando estás motivado estás en un pico de energía, o sea, estás como en el top, o sea, en el, lo que El llamamos, momentum, ¿no? Que, ajá, estamos en el pico de energía y es como 2 horas al gimnasio, 5 comidas sí, saludables y dormir, mis 8 horas. No, porque la neta es que la vida pasa, ¿no? Algo que yo he aprendido es que todo lo que sucede día a día es la vida pasando. Y la realidad es que no siempre vamos a tener los días óptimos para poder lograr, pues, como que el objetivo, ¿no? Entonces, algo que yo también he aprendido mucho es como esta parte de mantener los mínimos, ¿no? Conocer bien mis óptimos y desarrollar ambientes en donde mis metas puedan ser alcanzables en el día y también como armar espacios y que mi rutina diaria sea flexible para poder lograr las cosas. Algo que también pasa mucho, que viene con la parte de la motivación, es como la culpa. Y de hecho en la mañana lo hablaba sí. con mis alumnas del workshop de planeación del 2026 que alguien me decía, es que cuando no hago algo me siento culpable. Pues sí, porque nuestra rutina no está siendo lo suficientemente flexible para decir, bueno, hoy no pude, ¿no? Y no pude hacerlo en el óptimo, pero puedo hacerlo en el mínimo. Si dije que iba a hacer ejercicio 30 minutos, a 5, porque al cerebro le gusta conectar con la energía del logro. O sea, eso es meramente, o sea, química cerebral. Entonces, Sí. con lograr 5 minutos de ejercicio, ya esa culpa se puede disipar, ¿no? Hay algo que me tocó hacer en el tiempo que uno de mis hijos estaba en terapia por lo del TDA, justamente era ir marcando como esta parte, hacerlo más tangible, llevarlo de solamente la idea de mi sensación del logro, lo llevábamos por medio de un calendario, ¿no? Obviamente que son técnicas que trabajé de la mano con una psicóloga, porque era terapia conductual. Pero justamente era de ir marcando todos los días que se cumplía, como dices tú, esta parte de los mínimos para ir logrando gradualmente los óptimos, ¿no? En mi caso, pues yo no podía sostener rutinas ni de ejercicio, o sea, yo he intentado hacer ejercicio toda mi vida, yo creo que desde que tengo como 20 años, em, y he tratado como que de llevar esta vida fit, saludable. Primero desde el mal punto, ¿no? De quiero bajar de peso porque estoy gorda. Cuando empieza a cambiar este enfoque ok, no es porque estoy gorda, sino porque quiero más salud, quiero energía, quiero vitalidad, quiero llegar a los 60 y tener fuerza, comenzó a cambiar un montón de cosas y de una forma muy curiosa o graciosa se comenzó a dar más que cuando estaba todo el tiempo estresada de debo bajar de peso, debo bajar de peso. Y justamente yo empecé con rutinas de 20 minutos. 20 minutos al día solamente era todo lo que necesitaba por 21 días.
Y al principio se me hacía una tontería. O sea, yo sí debo de admitir que fue como, no inventes 20 minutos, ¿qué va a cambiar? O sea, no voy a lograr tener pues ni el cuerpo, ni pierna, ni nada de eso, ¿no? Cuando me Claro. di cuenta, sí había un cambio. O sea, había un cambio en la resistencia. Podía ser más flexible, podía tomar cosas con mayor fuerza. Y esto en mi mente comenzó a cambiar cuando la forma en la que yo adquirí este programa, porque fue que compré el programa, te decía, es solo el 2% de tu día. O sea, de 24 horas que tiene tu día, solo ocupas el 2%. Y como dices tú, los Capricornios somos muy, muy mentales de alguna manera, sí somos en esta parte de Tierra, cien por llevar ciento. tierra, sí. Y dije, Sí. es real. O sea, mi lógica me dice que el 2% no es mucho. O sea, que puedo lograrlo, que puedo hacerlo, que puede ser sostenible. 2% es fácil. Pero si lo comenzamos a ver desde el 2% no va a hacer ningún cambio en mí, mentira, o sea, sí lo hace. Incluso, no sé si recuerdas, hay una frase que llegamos a conocer en algún punto de los entrenamientos que tomamos, que te decía que el 1% diario que tú cambies un algo en tu vida hace toda una transformación a lo largo de un año, en lugar de que estés los últimos días del año con tus 12 uvas, los últimos 10 minutos de la noche de, oye, aquí son mis propósitos y, Atragantándote. ajá, y creyendo que lo que voy a cambiar en ese momento, esos últimos minutos del año ya van a hacer toda una diferencia, el querer ser mejor durante esas últimas temporadas del año. Y no funciona así. O sea, es ese cambio constante, es esa parte de, como tú dijiste, disciplina, de constancia, de llevar algo que sea más sostenible. Y yo creo que también hablaste de algo bien interesante, que es como el cambio físico. O sea, digo, y no me refiero solo a la parte del cuerpo y la fuerza, que eso yo lo he notado. O sea, yo llevo haciendo fuerza como un mes y, o sea, de verdad me resistía muchísimo. Había ejercicios que no podía hacer de una rutina básica, sencillita. O Sí, sea, que no podía, me costaba mucho trabajo. Pero creo que también algo que cambia mucho cuando nosotras nos alineamos con nuestras metas, y ya sean mínimas u óptimas, también es un tema de identidad. O sea, cuando tú eres capaz de sostener ese 1 o ese 2% a lo largo de un periodo importante, y llámese 21 días, 33 días, 76 días, que son como los periodos en los que se adaptan los hábitos, porque ahí hay toda una teoría. O sea, casi siempre te dicen, en 21 días tú logras establecer un hábito. Los 21 días son solamente para hacer un como quiebre en tu identidad. No es cuando se implementa el hábito, no es cuando se establece, no es cuando se hace parte de tu vida. Un hábito se hace parte de tu vida después de 33 días. Y eso te acuerdas, lo aprendimos en sí, Insight. O sea, sí. después de 33 días, afirmando 100 veces, era como, wow, o sea, ya soy capaz de esto porque ya cambió tu identidad. Y un hábito se implementa en tu vida, o sea, casi que para siempre. Si lo llegas a dejar, lo puedes retomar mucho más rápido después del día 77. Entonces, más o menos por eso es que los cambios importantes, incluso en procesos de marketing lo aprendimos, o sea, un negocio digital se puede levantar en 90 días. ¿Por qué? Porque a lo largo de ese periodo tú vas creando esta nueva identidad. Entonces, para mí el tema de la Y ahí motivación, hay algo bien padre, porque tú dijiste ahorita flexibilidad, y yo creo que en este punto de los 90 días que tú generas esa nueva identidad, ¿no? puedes realmente entender cuáles son los días buenos, los malos, mis ciclos, o sea, y de todo tipo, ¿no? Como mujeres, pues tenemos que entre los ciclos hormonales, unos días estamos más motivadas que Ah, otros sí, días de plano no quieres hacer nada, pero te da ese chance de poder decir, ok, mi cuerpo funciona así, mi ánimo funciona así, mi vida o mi rutina, todo lo que tengo alrededor, funciona de esta manera, o sea, ha estado desarrollando de esta manera y podemos identificar lo que queremos, más bien, lo que podemos modificar y lo que podemos continuar realizando, ¿no? Cómo poder puedes hacer esa... sostener. Claro. Ajá, Entonces, para mí creo que la motivación viene con la parte de identidad. O sea, nosotras somos capaces, y todos, o sea, todas las personas somos capaces de crear nuevos hábitos o de implementar esta nueva identidad a través, sí, de estas mini acciones o de estos mini hábitos, de estas pequeñas cosas que vas haciendo a lo largo del día. Entonces, creo que lo importante aquí tiene mucho que ver con ¿qué necesito yo modificar de mi identidad? Y para mí una de las cosas que me han mantenido o me han ayudado a tener como esta motivación un poco más estable
es justamente el de un día a la vez. Y me pasó el lunes, o sea, el lunes de verdad me costó mucho mi rutina. O sea, hago 24 ejercicios en series de 8 8 8 8. Iba como en la tercera o la cuarta y yo dije, no, lo voy a dejar, lo voy a dejar. Pero también, o sea, yo conozco mi identidad y yo dije, un paso a la vez, Mar, un ejercicio a la vez, uno a la vez. Entonces, creo que eso también es un buen empuje que nos tenemos que dar. O sea, sí requerimos tener esta fuerza mental para decir uno, ¿no? Yo lo aplico Sí, mucho en carrera. O sea, cuando corro largas distancias o cuando hago ejercicios que no me gustan, como las repeticiones que son así explosivas, es como una a la vez, y cuando me di cuenta ya hice las 10, las 12 o las 15. Y lo mismo pasa con cualquier cosa. Entonces, si vas a publicar contenido, si vas a buscar prospectos, es un prospecto a la vez, un cliente a la vez, una hora de ejercicio a la vez, una hora de capacitación a la vez, sin pensar en todo lo que te falta, ¿no? Muchas veces dicen, mira todo lo que ya llevas, que también es una buena forma de motivarte. Y digo, yo lo hacía mal y era como, no, me faltan 9, me faltan me 8, me faltan... faltan, sí. No, pero creo que mantenerte en el momento presente de, en este momento, ¿qué puedo hacer ahorita? Ah, no, pues acabar el ejercicio, acabar la repetición, acabar la hora de entrenamiento, está bueno. Y también una de las cosas, creo que para mantener la motivación, y tú dime si lo has aplicado, Eli, es eh, como el premiar al ser básico, ¿no? O sea, a esta energía vital de lo lograste, lo hiciste, ¿no? Una de las cosas que yo últimamente he hecho es ponerme a hacer cosas que me emocionan, ¿no? El fin de semana compré un libro. Yo soy de leer un montón y normalmente me he enfocado en los últimos años, desde que me metí a emprender, como en leer mucho de estrategia, negocios, trabajo personal, como toda esta parte. Hay un libro de ángeles, el de las 12 las lecciones de los 12 arcángeles, que no he podido leer porque me ha costado mucho, pero dije, ok, no es que no lea y no es que no me guste leer, es que tal vez estoy leyendo desde un enfoque obligado un poco. Entonces me compré una novela, bueno, la novela tiene más de 550 páginas, me falta menos de la mitad, no llevo ni una semana con el libro y me he dado cuenta que leo de una manera impresionante, o sea, me sorprendo de mi manera de leer y yo ya había como abortado la misión de leer porque dije, no, es que sí era buena leyendo antes, ahorita ya no lo soy, pero me di cuenta que no, que esa identidad sí está ahí y que sí puedo leer, o sea, que soy muy buena leyendo, que soy muy buena comprendiendo, que soy muy buena reteniendo y digo, claro, es porque no estoy leyendo lo que me gusta. Entonces ahora la lectura la he tomado como un premio. Entonces es como, ay, estoy muy picada con la novela y me pongo a leer. Y ese es un ejemplo, o sea, a ti te puede gustar otra cosa, te puede gustar verte un capítulo de una serie, te puede gustar tomarte un café, te puede gustar irte a caminar tantito, o sea, como hacer estas cosas que renuevan tu energía vital, porque Resignifican toda la parte de la motivación. sí, o sea, que Sí. te dan como ese punch para continuar con el proceso, ¿no? Hay algo que mencionas como en la parte del premio y yo le agregaría un pasito antes, que es el anclaje, ¿no? O sea, esta parte de lo logré y yo me acuerdo que lo dijiste en el episodio pasado, ¿no? O hace un par de episodios que hablábamos sobre esta parte de, ok, tuve una venta, la celebro y la celebro, no sé, como lo quieras hacer tú, haciendo un gesto, haciendo el baile de cayó dinero y hoy haces tu baile, no lo sé. O sea, la verdad es que sí ayuda mucho porque vas resignificando y vas haciendo anclajes que se van quedando y comienzas más que nada a conocerte, qué es lo que disfrutas, qué es lo que te gusta. Yo sí soy de que me encanta la música, amo la música. Para mí yo cuando escucho algo que me encanta y me pongo a bailar, o sea, no me importa, y yo creo que es algo que aprendieron mis hijos ahorita que estoy identificando. No importa el lugar en el que estés, porque ellos de repente que estamos comprando en el súper o así, escuchan algo que les gusta y bailan, ¿no? O sea, se mueven. Pero justo es porque disfrutas cosas de hacer cosas. Entonces, para mí, yo creo que si una viene la parte del anclaje, hacer cosas que te gustan, esta parte de premiarte, no siempre es una cuestión económica. Eso sí lo he aprendido justo desde esta parte de que teníamos con Ian las terapias, porque cada que marcábamos era y el fin de semana tienes una recompensa de algo, ¿no? Yo sé que es como mucho, al inicio nuestro cerebro necesita aprender mediante el condicionamiento, ¿no? De alguna manera.
Sí. pero poco a poco deja de ser condicionado y comienza a ser ya una parte de tu vida, como decimos, esta parte de tu identidad. Y yo decía, pues es que yo no voy a estarle comprando dulces, ni voy a estar comprándole juguetes cada semana, ¿no? Y me decía, no, pero es que no tiene que ser así, o sea, el premio no siempre es una cuestión física, o sea, puede ser desde ver una película juntos y que él elija la película, el que salgan al parque y él hace algo que le motive, algo que sea, pues sí, placentero para él, de gozo para él, ¿no? Entonces, Exacto. esta parte que tú mencionas del libro, yo lo veo increíble, ¿no? Porque es de, ok, mi premio es leer, y qué bonito, porque leer es fascinante, aprendes, disfrutas. Y yo también ya tenía rato que no agarraba una novela, mi hermana me acaba de dar una que tengo que empezar, pero ya era como mucho, solo información, información, y yo ya como que estaba empezando a asociar de que solo leer es para aprender y Ujú. porque yo antes leía novelas, o sea, yo antes no leía libros de ni de marketing, ni ventas, ni autoayuda, no, o sea, yo solo leía novelas. Mi primer libro que leí fue Lo que el viento se llevó, o sea, librote, ¿no? Pero pues ya había dejado porque era como, pues solo se empezaba a asociar de solo es por aprender, solo es por conocer y no, o sea, hay cosas que vuelven a ti porque conectas, porque disfrutas. Exactamente. Entonces creo que para mantener la motivación también hay que conectar con el gozo, ¿no? También, o sea, como entender no solamente la parte de hay que hacer las cosas por hacerlas, sino también todo lo que genera a nivel química cerebral, ¿no? O sea, lo que hace Ujú, cuando haces cosas que te emocionan, que te gustan, que te apasionan. O sea, el ejercicio sabemos, ¿no? Que genuinamente genera como estos químicos en el cerebro, ¿no? Oxitocina, dopamina y todas las minas que hay pues sí, o sea, que te generan felicidad, ¿no? Así como que cuando comes chocolate o cuando bailas y te gusta. Entonces, también entender eso, ¿no? Y es mucho justo la recompensa y la identidad que generas al final de ese proceso. Entonces, ahora, fíjate, una parte como muy interesante, ¿cómo distinguir cuando solo es una falta de motivación o es un tema de desalineación? O sea, ¿cómo encontrar esa diferencia? Porque nosotras, o sea, para nosotras ya es fácil, pero a lo mejor para sí. las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, de repente dicen, es que lo tengo que hacer a fuerza, pero a lo mejor ese lo tengo que hacer a fuerza, cuando ya le pones el a fuerza o le pones la obligación, para mí podría ser El una tengo señal. que, la frasecilla, tengo que, Ajá, ajá. exacto. Tengo que hacer esto porque tengo que cumplir o no es, no hay. Y fíjate que esa parte del tengo que me encantó muchísimo cuando lo vimos en nuestras sesiones de Insight, porque es muy diferente el elijo al tengo que, ¿no? Entonces, cuando yo elijo, tengo el poder, cuando yo elijo, estoy ejerciendo mi propio poder personal, ¿no? No poder de otro poder, o sea, tu poder personal, que va muy ligado a la autoestima. Entonces, el elegir en lugar del tengo que, se siente ahí o se nota la diferencia. Porque yo elijo, un ejemplo, ¿no? Elijo hacer mis 20 minutos de ejercicio y tal vez hoy no puedo, pero elijo hacer 5 minutos. O elijo el no hacerlo hoy, pero mañana me levanto más temprano o pongo una alarma o lo que sea, pero estoy eligiendo y comienzo a hacer acciones que me van a llevar a elegir y continuar con esa elección. Pero cuando justo dices, desde que empezamos a la frasecilla del tengo que, es que debo de, pues ya no es, debo de cumplir porque si no pues, se va a ver mal o estoy quedando mal con alguien porque tal vez a alguien le compartiste tus metas, pues ya no se siente bonito, ¿no? Entonces existe esta parte de lo que tú dijiste, de la culpa, culpa de todo. Desde el descansar, del de disfrutar, ¿no? Porque incluso puede ser que sientas culpa de disfrutarlo, de culpa de que pues estoy gozando no sé, mi serie el día de hoy y no hice ejercicio y dices, ok, lo elegiste, lo elegiste, no es que hiciste ese intercambio, pero, Sí, pero ya 100%. lo que pudo haber sido bonito de que vieras una serie ya no lo estás disfrutando, ¿no? Hasta el disfrute de hacer otras cosas se comienza a distorsionar porque ya sientes esta culpa de no haber hecho esto que habías quedado. Sí, yo creo que, fíjate, que acabamos de tocar un punto bien interesante, la elección. O sea, al final dicen que cuando tú eliges, estás usando tu poder personal conscientemente, pero cuando no eliges, también. O sea, Ujú, cuando tú no ujú, eliges, algo se está decidiendo, ¿no? sí. De forma inconsciente o automática, algo se decide. Entonces,
creo que esa es una parte bien importante. Yo, de hecho, una de las cosas que quité mucho de mi vocabulario es el tengo que inconsciente. O sea, yo antes de tomar Insight tomé otros entrenamientos más de punishment, ya sabes, de obligación, Sí. y ahí nos enseñaban que el tengo que, y seguro sabes de los que te estoy hablando, o sea, del tengo que no es, me decían, es que no tienes que nada. Y yo eso lo adopté. Dije, es que claro, no tengo que nada. O sea, yo estoy eligiéndolo. Porque cuando nos metemos a el beneficio final de esa acción, nos damos cuenta que al final es una elección. O sea, que dices, ay, es que tengo que sacar la basura, es que tengo que estudiar. No, o sea, no es un tengo que. Lo estás eligiendo porque sabes que el beneficio final te va a ayudar, te va a sumar, te va a contribuir, ¿no? Entonces, creo que una de las buenas acciones que podemos ejecutar a la hora de darnos cuenta si es una desalineación, solo es identificar si ese tengo que o ese debería o esa obligación no está siendo una elección, porque al final creo que sí, siempre tenemos el poder de elegir y de decir no o de intercambiar, como lo acabas de decir, ¿no? Entonces creo Y yo que aquí quiero meter el punto clave de conocerte o del autoconocimiento. Existen distintas herramientas y claro que hay muchísimas técnicas, corrientes y lo que sea, pero en diseño humano tú lo sabes. O sea, es como, ¿sabes cuál es esta parte real de estoy agotada? Y yo, por ejemplo, dentro de mi ser proyector, yo digo, ok, ya tengo más consciente de que yo requiero descansar y requiero, porque antes me daba muchísima culpa eso, ¿no? Si me duermo unos 15 minutos era, me sentía culpable de no manches, no estás rindiendo, no vas al ritmo, no vas a alcanzar, no vas a lograr, shalala. Pero para mí empecé a ver que para mí el descanso es necesario y no solamente el descanso que conocemos de físico. dormir o físico, ajá, sino ese descanso mental o ese descanso emocional, de pausar ciertas cosas, a veces ciertos proyectos o decirle que no a ciertas personas. Esa pausa para mí ya la veo consciente y es importante. Entonces, yo cuando ya me siento drenada, que digo, ok, esta personita ya no está sumando en mi vida, ya me siento más cansada al compartir con ella, o me estoy sintiendo que ya este trabajo como que no estoy rindiendo la parte óptima, o esta meta que yo me puse y que me sentía súper motivada, tal vez requiere un replanteamiento, es porque conozco ya desde esta parte de mi energía de proyectora de que requiero estas pausas, ¿no? Exacto. Requiero recalibrar, por así decirlo. A veces sí físicamente, ¿no? De necesito dormir una hora y continúo al 100 y comienzo a ya no tener culpa. O sea, fue cuando ya en mi vida comenzó a desaparecer esta parte de dejar de sentirme culpable por hacer lo que requiere mi alma, lo que requiere mi cuerpo, lo que requiere Eli, ¿no? Y yo creo que esa parte es muy importante si conoces desde este lado que tú conoces ¿Dónde? más que yo, ¿no? ¿De dónde viene? Sí, No, y ahí creo que está sí. bueno dos cosas, o sea, que quiero mencionar, el tema de la culpa y el tema de la energía. O sea, esto es para todos los que saben de diseño humano, que han investigado diseño humano, o si quieren investigar de diseño humano, está perfecto. Proyectores, reflectores y manifestadores. Que aquí estoy viendo un manifestador. Y bueno, yo sé que tú eres proyectora, pero los manifestadores, proyectores y reflectores les llamamos seres no energéticos. Y son personas que genuinamente requieren mayor descanso que quienes somos manifestadores, generadores o generadores puros. El generador puro, yo soy generadora pura, eh, tenemos una alta energía física, o sea, la energía vital en nosotros es muy normal. Y por eso es que yo cuando entendí diseño humano, cuando lo aprendí y cuando conocí mi energía de generadora, pude hacer como ese match o ese clic entre por qué yo era capaz de pasar muchos meses, y eso es lo que siempre les comparto, trabajando de sol a sol muchas horas. O sea, yo podía de verdad pasar meses enteros durmiendo 4 horas y mi vida funcionaba perfecto. Yo rendía muy bien. ¿Por Y qué? ahí Pues, va Eli siguiendo a Mar o queriendo ajá, seguir a Mar exacto. de O sea, y ahí si venían Mar puede, Eli puede. ahí Y venían los no. proyectores a decirme, es que Mar, o sea, ¿por qué tú sí puedes levantarte temprano? ¿Por qué puedes dormirte a las 2 de la mañana y levantarte a las 6? ¿Y por qué puedes correr, hacer ejercicio, tener una rutina tan pesada? Pues claro, porque mi energía vital es muy alta, pero el hecho de que yo tenga una energía vital alta no significa que la puedo despilfarrar en todas las cosas que hay en la agenda o en las cosas que me piden. O sea, yo como generadora, mi trabajo es aprender a decir que no y a poner límites, a cuidar mi energía. Pero en su caso, proyectores, manifestadores, reflectores, su karma o parte del proceso de aprendizaje tiene que ver con aprender a cuidar su energía, porque su energía es como una reserva de gasolina. Entonces,
sabes que la reserva se va a acabar. Entonces, por eso es que es muy importante aprender a elegir cuáles son las metas en las que les vas a meter tu energía y cuáles son las que vas a pausar o las que vas a llevar un poco más lento. Y viene el tema de la culpa y la comparación. O sea, el hecho de que tú vayas un poco más lento o a un ritmo diferente que los demás no te hace menos valioso. No te hace menos Ujú. valiosa, no te hace menos importante, no te hace menos inteligente, simplemente es seguir tu ritmo. Por eso es que conocer nuestros ciclos de motivación es importante. ¿No? Y también esta parte de la culpa, o sea, no está mal descansar para nadie, seas generador o seas proyector o seas manifestador, no está mal descansar, o sea, genuinamente todos requerimos descansar. Hay quienes lo necesitamos más, sí. Hay quienes requerimos aprender a poner límites, sí. Hay quienes requerimos aprender a gestionar mejor nuestra energía. Por ejemplo, a ustedes, proyectores, manifestadores, reflectores, siempre les recomiendo dos libros que a mí me ayudaron mucho, que fue el de Tim Ferriss, Timothy Ferriss, La semana laboral de 4 horas, y también el libro de Solo una cosa, de Gary Keller. La filosofía de Gary Keller a mí me encanta porque esa filosofía dice, de todas las cosas que tengo que hacer, ¿cuál es la única cosa que requiero hacer para que todo lo demás se resuelva o no lo tenga que hacer? ¿No? El famoso The Big Domino, ¿no? El gran dominó que yo voy a tirar para que todo lo demás se vaya, ¿no? Y eso es creo que también lo que tenemos que aprender. Yo siento que, o sea, o diseño humano funciona para todo el mundo. Entonces yo siento que esos libros los escribieron proyectores o los escribieron manifestadores, los escribieron Hay que reflectores. investigarlos. Sí, o sea, estaría buenísimo saber cuál es la energía de estas personas, o también personas que pues aprendieron a poner límites siendo generadores o manifestadores generadores, ¿no? Y esta parte también de entender que tus metas no cambian. O sea, como dicen, ¿no? El plan A sigue siendo el plan A, lo que tienes que cambiar es el camino. Y ahí es cuando entra la parte de la motivación, la disciplina, poner límites, evitar la culpa, dejar la comparación, porque tu meta sigue siendo tu meta, pero tu camino va a ser diferente. Nosotras podemos tener exactamente la misma meta, pero nuestros caminos son distintos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay caminos más lineales, hay caminos más de subir y bajar, pero al final todas las personas podemos llegar a nuestras metas. Lo único que requerimos aprender y entender es que nuestra forma de llegar a ese punto es distinto. Entonces, o es distinta, ¿no? La manera. Entonces, creo que acá ¿cómo sientes que una meta no está alineada contigo? No es meramente la meta, siento yo, sino más bien el camino que estás recorriendo para llegar a esa meta, ¿no? Y sí, o sea, yo he trabajado mucho con esta parte de la comparación, porque a pesar de que tengo mucha energía física, mucha energía vital, pues hay cosas que la verdad no me gustan hacer y no, o cosas que me cuestan más trabajo hacer. Entonces, ir a mi ritmo. Hace unos días, y me encantará compartirlo, hay una niña en internet que me gusta mucho, la que hace los reels del Pecas, ¿no? Del Pecas, Susana y el Pozoles. Ella me da mucha risa, es de las cosas que más me divierten y hace unos días hizo un reel con un mensaje bien bonito que justamente hablaba de esto, que decía, eh, no tienes que correr, la vida no es una competencia, la vida no es una carrera. Y yo creo que sí, no es una carrera. Si es una competencia, es solo contra tu versión de ayer, nada más. No es una comparación contra los demás, no tienes que llegar corriendo, no tienes que ir corriendo por la vida todo el tiempo. Y además, no tienes Ni jalando a nadie, o sea, jalando a ni nadie. queriendo ayudar. Justo en la mañana veíamos un reel con Ian que decía la chica de, mi psicóloga me dijo que yo solamente quiero ayudar a las personas y salvarlas, ¿no? Que solamente quiero, tengo de salvador de, tú solamente quieres salvar gente, ¿no? Y le Sí. dice, y ella hace lo mismo, somos como uno mismo, Hugo. Dice, pero la diferencia entre ellos es que yo lo hago por amor y ella lo hace por dinero, cobra 800 pesos la hora, ¿no? Y es real, o sea, yo para mí fue como el golpe de, wow, sí es cierto. Hay veces que tenemos mucho este complejo de querer ir jalando, ayudando, salvando a los demás y al mismo tiempo tú misma querer ir cumpliendo tus propias metas, expectativas. Y viene todo un rollo, ya no nada más cargas con lo tuyo, cargas con todo lo demás que a veces nos queremos poner encima, ¿no? Y es complicado. O sea, no solamente ya piensas en ti, lo que requieres hacer, sino que ya traes encima los problemas de miles de personas más que están en tu vida.
o a las que vas conociendo y dices, ah, pues es que a ella le podría ayudar tal cosa y ni siquiera has resuelto tú lo tuyo. Entonces, no es como mucho esta parte de, aunque se escuche egoísta, es mucho de ti, o sea, hacerlo tú, por ti, tu bienestar, tu ritmo, tu proceso. Y lo que hablábamos en hace unas semanas, cuando tú llevas ya esa lamparita encendida, llega alguien y dice, oye, pero ¿cómo le haces? ¿No? Y le compartes ese tip, ese conocimiento, ese proceso de, oye, me funcionó esto. Y entender que tal vez no a todos les va a funcionar lo mismo que a ti te funcionó, pero ayuda un montón el que podamos, pues, ¿cómo decirlo? Entender que no somos salvadores de nadie, ni vamos como por la vida em, en esta pues en esta trayectoria, en esta competencia, en este camino, no vamos Sí, justamente con esa misión de vida que sea jalar a todo el mundo. Pues a lo claro, mejor quisiéramos, ¿no? Pues yo quisiera que si a mí me va bien, a todos nos vaya bien, pero claro. eso no va a suceder hasta que tú seas como esa guía, ese ejemplo, esa personita que está recorriendo un pasito y le dices, oye, por aquí puedes funcionarte también. Y si no le funciona, pues no pasa nada, o sea, es también soltar mucho esa parte de la expectativa de cómo compartimos incluso conocimiento con otros. Fíjate que ahí, y esto también, o sea, me viene a la mente diseño humano, esto que dijiste, la capa del superhéroe, la de los salvadores, para quienes otra vez, diseño humano, personalidades 5. La personalidad 5 es esa personalidad de la capa de superhéroe y la personalidad 3-5, o sea, es de las que siempre quiere estar salvando. Parte del karma de esa Ajá. personalidad tiene que ver con eso. Tú no eres 3-5, tú eres creo que 4-6, No, pero por ahí te va. ahí algo, Porque ajá, ahí te va la otra. La personalidad 3-5 es esa, o sea, es la que todo el tiempo está resolviendo y todo el tiempo quiere ayudar y parte de su trabajo es aprender a solo ayudar cuando es requerido, como los proyectores, y también aprender a que no tienes que salvar a todo el mundo, o sea, solo lo que te toca, empezando por salvarte a ti. La personalidad 6 también, yo tengo personalidad 6 y la personalidad 6 es una personalidad de mucho empuje. Es una, de hecho, o sea, se llama el Buda o sí es el Buda o el humano ejemplar. Entonces, esta personalidad 6 es una personalidad que quiere tanto la perfección, no solamente en sí mismo, que también todo el tiempo está buscando que los demás sean perfectos y está buscando imponer, imponer, imponer. Entonces, yo hace unos días tenía una plática que justamente me estaban diciendo, no, pues es que como que esto no funciona bien o estas cosas como que no van bien y yo decía, no, velo como un maestro, velo como algo que tienes que aprender y después me disculpé porque ahí salió mi personalidad 6 en todo su esplendor diciendo, a ver, tienes que aprender esto, tienes que ver, o sea, y no, o sea, al final las personas van a ver la información cuando la tengan que ver. Lo que te decía hace rato que estábamos sí, platicando, ¿no? O sea, de ya esto habíamos yo te lo escuchado dije, esto. no, esto yo ya te lo Sí. dije, pero no era el momento y está bien, o sea, está bien que no sea tu momento, o sea, va a llegar el momento en el que tú te va a caer ese 20 aunque ya lo hayas escuchado, cuando sea el momento perfecto, tú lo vas a poder escuchar y la motivación también viene de ahí, o sea, como de esos 20 que nos van cayendo cuando los necesitamos, de tomar esa información cuando nosotros la requerimos integrar a nosotros para que pues haya un aprendizaje. Entonces, parte de esto, creo que también el querer salvar a todo el mundo y el querer motivar a todos, creo que va más desde la inspiración, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí como mentora, a mí me gustaba que mis alumnas fueran, o sea, chingonas todo el tiempo, ¿no? Y movidas todo el tiempo, cuando no sabía diseño humano. Y obviamente muchas de mis alumnas me decían, Mar, es que de verdad yo quisiera tener tu ritmo, yo quisiera ser como tú. Y yo les decía lo que yo hacía para tener ese ritmo, tener esa energía, tener ese empuje, tener ese ímpetu. Pero también cuando aprendí diseño humano me di cuenta de que en lugar de poner a las personas a competir, se trata de inspirarlas, ¿no? Y una de las cosas que yo he hecho en los últimos años, los últimos yo creo que 4 que llevo aprendiendo diseño humano, es inspirar a las personas. O sea, justo lo del farito, ¿no? O sea, llevar mi farito y decir, mira, aquí está esta luz, yo la tengo y tú también la tienes. Cuando tú la quieras prender, está perfecto para ti. Entonces, las personas se inspiran. Cuando a ti te ven lograr, cuando a ti te ven hacer, cuando a ti te ven crear, cuando a ti te ven ejecutar, dicen, ah, mira, esta morra pudo. O sea, yo también lo puedo hacer. Yo no creo que nadie no sea capaz de lograr algo. Siempre lo pueden lograr. Solamente necesitan el momento perfecto. Entonces,
para ellos, ni siquiera para mí, o sea, el momento perfecto para cada persona. Entonces creo que nuestra chamba como 3-5, nuestra chamba como 6 y nuestra chamba como seres humanos es mejorarnos a nosotros mismos para poder inspirar, ¿no? Y algo también importante que dijiste acá y que también va en la parte de la motivación es, no puedes dar lo que no tienes. O sea, solamente podemos compartir cuando nuestras vasijas están llenas y vasija de lo que quieras. La vasija del amor, de la confianza, de la autoestima, de la inspiración, del poder, de la fe, de la certeza, del amor, de lo que sea. Solamente podemos compartir cuando esas vasijas están llenas, porque si tu vasija no está llena, no puedes dar. O sea, no sí, eso es algo que yo he aprendido. No podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Y yo lo aprendí mucho con mi familia. O sea, yo quería que mi familia se perfeccionara cuando ni siquiera yo puedo ser perfecta. Entonces, se ha tratado mucho de inspirar y de motivar desde el lado del reconocimiento, ¿no? Eso también para los que tienen el don 14, que es justamente como ver, ¿no? En los otros lo bueno que tienen. Algo que yo te digo mucho, o sea, qué sorpresa la mía de cuando hablamos, que te dije, tú tienes como dones espirituales y tú me decías, no. Y también te acordarás de una de nuestras amigas y mentoras que ahorita anda en Argentina, anda en Insight 4. Yo también a ella le hablé, me acuerdo mucho de la manifestación y me decía, es que sí, pero como que no entiendo. Y a raíz de que hablamos mucho de la parte de la manifestación, o sea, hoy ella sabe que está súper sostenida, que tiene un poder de manifestación impresionante. Mi hermana es otra, ¿no? Ayer mi hermana me mandó un mensaje y me dijo, oye, te quiero compartir que logré hacer esto. Mi meta era 5 y logré 15, ¿no? Y al final del día me dijo, logré 19, ¿no? De algo que estaba haciendo. Y le dije, es que genial, ¿no? Y solo se trató de reconocer. Entonces, también muchas veces, si tú quieres sostener la motivación de otras personas, solo se trata de acompañarlos y de reconocer los logros que están haciendo, los logros que están integrando a su vida. O sea, para mí esa es una manera de acompañar de una forma increíble. Y qué mejor que empezar pues con nuestro círculo cercano, con las personas que nos importan, con las personas que amamos, pero antes de todo eso, motivarme a mí, ¿no? Entonces, si yo ya sé que cumplí con mi meta del día, ya sé que cumplí con mi mínimo, con mi óptimo del día, es como, ahí está, ¿no? Entonces, creo que... Ay, me Ah, cayó el 20 justo, ay, perdón que te interrumpa, porque no, esta no, parte dale, dale. del uno, ¿no? Del uno mismo, y no va como desde el uno mismo, porque no es como que le estamos dando identidad, es del yo, ¿te acuerdas? Es de yo, cuando comenzamos a hacer yo elijo, yo quiero esto, yo manifiesto, yo soy prosperidad, o sea, todo este tipo del yo, a veces nos es muy difícil integrarlo a nuestra vida porque lo vamos como dejando al final, ¿no? Como que lo vamos dejando como escondidito, como que nadie me escuche que yo soy, o sea, porque no me quiero sentir como muy egocéntrica, muy así. Y no, o sea, es retomar esta parte de tu poder. Cuando lo dejamos como el uno mismo, es que uno dice o nosotros hacemos, o sea, siempre damos como el de todos o como muy externo, muy en tercera persona, pero nunca desde el yo. Y cuando comenzamos con el yo, incluso las afirmaciones son muy poderosas cuando comenzamos justamente desde el yo, ¿no? De yo elijo, yo soy, yo hago, yo doy, ¿no? O sea, es como el retomar. Y lo quiero ligar a la frase que dijiste o esta parte de tener nuestras vasijas llenas, porque cuando tenemos esta conexión de nuestro poder personal y tomarlo desde el yo y comenzarlo a trasladar a esta parte que considero que va muy ligada con el autoestima, de comienzo a llenarme, o sea, comienzo a llenar estas vasijas de responsabilidad, de disciplina, de constancia, de merecimiento, de gratitud, de todo esto que vamos nosotros integrando en nuestra vida. Creo que es como esta parte de construcción total para poder decir, salgo allá afuera con este amor propio fortalecido, ¿no? Porque ya no estamos queriendo completarnos con nadie. Y entonces sí, comenzamos a elegir, ¿no? Elijo a esta pareja porque comparto el camino con ella. Elijo este trabajo porque me motiva, porque me alegra, porque cumplo estas metas en base por medio de este vehículo que es mi trabajo. No sé, como todo este tipo de situaciones de elijo este emprendimiento porque sé que comparto con las personas, porque doy desde mi ser, porque me siento iluminada, porque, etcétera, ¿no? Entonces,
comienza creo, entenderse un poquito mejor este concepto de amor propio y no solamente la ilusión de me cuido porque voy y me hago las uñas, ¿no? Y me cuido porque es mi skincare y me doy estos 5 minutitos para mí. Eso te ayuda mucho a consentirte y te ayuda a hacerte sentir bien. Pero creo que la base real viene desde, como dices, llenar como estas vasijas, el tomar este poder personal de elegir, del poner el yo sin miedo, o sea, sin sentir esta culpa y comienza a transformarse a este nuevo estado, ¿no? Que incluso podemos llamar un nuevo estado de conciencia. 100%. Yo creo que ahí también, o sea, entra como mucho justo, ¿no? O sea, la parte de cómo yo me mantengo motivada, ¿no? Y aquí me gustaría que empezáramos a cerrar, amiga, justo con esas herramientas que nos pueden ayudar a reconectar con la motivación, pero también a sostenerla, porque creo que yo tengo esa creencia y hace no mucho, eh, uno de mis líderes de equipo y a quien quiero mucho, que también conoces, por supuesto, yo le decía, es que sabes que para mí retomar es de las cosas, y eso también, o sea, lo Sí, aprendí en uno de nuestros entrenamientos que nos decían, cuando tú dejas tu ciclo de marketing, por ejemplo, retomar es más difícil que iniciar. Y a mí, o sea, yo experimenté, ¿no? Eso en muchas áreas de mi vida, no solo en el negocio, pero para mí retomar es de las cosas que más trabajo me ha costado y he estado trabajando en cambiar esta identidad, ¿no? Pero justo, o sea, ¿cómo hacemos para que el retomar no sea un martirio y no lo estemos comparando con el iniciar, simplemente con el escalón, que es el descanso, para que sigas avanzando en la escalera, ¿no? ¿Cuáles serían como esas herramientas que tú crees que nos pueden ayudar a retomar sin presión, sin estrés, sin obligación, sin juicio, sin culpa, sin comparación, pero que también te van a hacer mantenerte en el camino y que pueden evitar que sientas esta culpa de, puta, ya lo dejé otra vez? sí, sí. Yo soy de esas personas. Y yo así como que durante mucho tiempo fui de ese tipo de personas de dejar las cosas a medias. O sea, el día que yo lo tengo muy, 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 muy presente. Mi primer carrera que yo hice de 5 kilómetros fue fatal porque no lograba yo creo que ni 3 y medio o casi 4 que ya estaba yo sacando los pulmones. Y, y me acuerdo mucho de esa carrera porque la corrí contigo. Y me dijiste, son los últimos metros, o sea, si puedes Ah, con esto, ¿te acuerdas? sí. Vas a poder con todo. Y fue como esta parte de, es verdad, o sea, no dejar nada más a medias. O sea, esta parte sí para mí fue muy, muy importante porque era de, ok, tomo un curso, pero entre unas clases sí, otras no, pero con esta sensación de ver, las puedes ver en grabación, no pasa nada. O sea, siempre como en el que crees que puedes, aunque al final vas acumulando, acumulando y se genera un exceso que ya no puedes sostener, ¿no? Entonces, si era de no concluir, no terminar o terminar como en el raspando, ¿no? Así como al último. Incluso eso me lo dijo también nuestro amigo, nuestro primer mentor, ¿no? Y me dijo, ¿por qué sabes que lo puedes hacer? Y por ahí creo que algo tiene que ver con mi diseño humano, y sí me acuerdo mucho que también me lo dijiste. Sabes que lo puedes hacer, sabes que lo puedes lograr, tienes la capacidad, lo estás logrando, pero ¿por qué quieres ser la que lo logra al final? Porque Ay, quieres sí, me como que acuerdo. llegar como el de, ok, estoy aquí arrastrando, pero llegué, ¿no? E incluso me acuerdo mucho esa parte de cuando me lo dijiste en diseño humano, porque íbamos también caminando hacia una de las placitas una vez que nos fuimos a comer. Y me dijiste esta parte de ahí hay algo que lo quieres como resolver todo el momento, todo al límite, todo mientras más, más Pegada al sea deadline, ¿ves? pegado, ajá, la historia sea más compleja, entonces ahí te sientes bien. Entonces es como trabajar y conocerte siempre va a ser una de las cosas que voy a recomendar. Pero bueno, para sostener esto o para poder cambiar esto, lo identifiqué mucho, más bien lo reforcé mucho el lunes justamente en un entrenamiento, y es el poder hacerte las preguntas correctas. Entonces, ahí cuando comencé a hacerme estas preguntas, em,
para mí empezó a cambiar muchísimo todo, rutinas, hábitos, constancia y justo desde las más simples de, ok, esto todavía resuena conmigo porque puede ser que cambió algo, o sea, puede ser que algo ya no me está motivando porque ya no está conectado a lo que estoy haciendo. Y si la respuesta es sí, ok, seguir haciéndome preguntas. Entonces, ¿qué está sucediendo para que no pueda lograr esto? O sea, ¿por qué no me estoy levantando más temprano? Pues, pues porque estás llevando malos hábitos o ciclos de sueño, ¿no? Y las preguntas, créeme que te van a dar un chorro de respuestas que no, a veces no nos agradan. Y yo creo que esa es la parte de la incomodidad que generan, pero que son muy valiosas. Y las dejamos como algo que olvidamos, o sea, no nos queremos preguntar ni que nos pregunten, porque justamente no queremos a veces afrontar esta incomodidad, afrontar esto de que esta realidad. Entonces, para mí una de las microacciones sería justamente establecer preguntas. Una puede ser qué tanto puedo hacer hoy desde la parte desde comenzar tu día, qué es lo mínimo amoroso que sí puedo sostener el día de hoy, trabajar desde esta parte de intención, em, no abandonar pues la meta, sino justamente ajustar el ritmo, redefinir si a veces es necesario y redefinir desde el presente, no desde enero, ¿no? De que, ok, es el mes de enero y entonces, como decíamos, es borrón y cuenta nueva y son nuevas metas o son como necesitamos sacarlas este año sí o sí, y no sé, o sea, como que esta parte no, no desde que es enero, sino justo esta meta que me estoy definiendo el día de hoy, la mujer que eres hoy no es la misma que planeó esto hace meses. Entonces, desde mi presente, si algo cambió, si mi situación económica, de mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi círculo, algo se está modificando, ok, redefino mi meta, pero no, no la tengo que abandonar, no la tengo que sentir que la suelto y ya. Si no lo requiere, porque claro que si la requiere soltar, pues igual, dale, ¿no? Em, Creo que esta parte de rutinas suaves, esta constancia sin castigo, de que no se trata de que todo el tiempo vivamos Es que es como que a lo que más nos han condicionado, ¿sabes? De que si algo no sale bien, estás mal y entonces mereces el castigo. No, el ritmo de tu vida no merece violencia interna. O sea, ya creo que hay demasiado de esto en el mundo como para que sigas haciéndolo. Algo que justo desde lo que hablaba hace un momento de la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Hay mucho de nosotros cuando hablamos. La física para mí tiene mucho, mucho que ver porque el sonido, lo que hacemos, todas las acciones van generando una huella en el universo, ¿no? Van generando esta huella que se queda y no va a desaparecer. El cómo te hablas, el cómo piensas de ti, estas ondas, si tú te dices el día de hoy, ay, qué tonta soy, pues entonces esta palabrita sigue circulando en el mundo y va a rebotar en alguna parte del universo y a alguien le va a llegar, ¿no? Es real. Esto es meramente algo más relacionado con estos temas, ¿cómo le podemos decir? Técnicos, físicos, pero al final del día, esto que tú te dices, mm, puedes hacerlo de una forma más amable, de una forma más amigable. Y lo veía en unos carteles no hace mucho, de que estaban en contra de la violencia en una escuela y decía esta parte de no decir palabras hirientes, pero siempre es como anteponer el no, como desde la parte negativa. ¿Y por qué no poner un cartel que diga, sé amable, desde lo positivo, ¿no? Desde hablarte en positivo. Eso creo que también es una de las cosas que ayudan muchísimo para poder establecer esta nueva identidad respecto a tus metas, rutinas que sean constantes, sin castigo, que sean desde esta parte amorosa. Hablar en positivo ayuda mucho. A veces yo no notaba la diferencia, porque yo decía, pues es como que lo mismo, o sea, no, más bien no captaba cómo poder transformar estas frases, ¿no? De cómo cambió esto a positivo, hasta que entendí que justamente es tratarte desde el lado más amable, más amoroso. El descanso sí, o sea, sí o Claro. sí tiene que ver, pero estratégico, ¿no? Esta parte de cuando lo requiere tu cuerpo, perdóname. Dime, dime. No, sí. Y es que justo ahí te iba a decir, o sea, esta parte de cambiar el vocabulario con el que nos hablamos es algo que yo he aprendido también, porque yo me decía mucho, o sea, tenía una frase y a todos les generaba risa, o sea, a cada rato decía me muero, o sea, siempre era de me muero, me voy a morir, Sí. No sé si te acuerdas, seguro sí me conociste, cuando algo me salía mal, yo siempre decía, ya mejor que me lleve Diosito, ¿te acuerdas?
que decía Sí, mucho esto de ya mejor que me lleve Diosito. O sea, pues no, porque no manches, estoy justo atentando contra mi integridad y estoy sí. teniendo violencia externa, yo. Entonces, ¿qué estoy Yo era la esperando? de la frasecilla de decir te odio, o sea, no odiaba ni a nadie, pero era como, no sé, se me quedó desde que estaba, yo creo, en secundaria, prepa, de, ay, te odio, pero obviamente era como esa parte, y hasta que sí, una persona me dijo, ¿cómo que me odias? O sea, Sí, se y es que, sintió, o sea, se sintió, y yo, no, pues es de juego, pero, o sea, es pero de bromi, no. pero no, No, o sea, sí, es que el vocabulario, la manera en la que nos hablamos y hablamos, sí tiene un impacto. De hecho, sí. en temas de crianza positiva, digo, yo no tengo hijos, pero sí, o sea, aprendí eso porque me metí a temas de crianza como para entender la programación. De los 0 a los 7 años, a nosotros se nos programa básicamente toda la vida. O sea, toda la experiencia que nosotros desarrollamos en la vida adulta se desarrolló en los primeros 7 años. Por eso es que Aunque cuando... los niños ni se acuerdan, ¿eh? No, 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 Yo porque les he dicho a mis hijos, hacíamos esto y yo les ayudaba de tal no, forma, o porque la todo es parte didáctica inconsciente. se la explico y no la Sí, entienden, o sea, ni no, se acuerdan. todo es inconsciente. Entonces, por eso es que es bien Ujú. importante, y esto, pues, obviamente, si tienen hijos pequeños, pues sí, métanse a trabajar con esto, si tienen nietos, si tienen sobrinos, si piensan tener hijos, por favor, aprendan sobre cómo funcionan las programaciones. Yo hago lo más que puedo con mi sobrina, ¿no? Pero justamente esta parte del no, o sea, en el cerebro eso tiene un efecto. Cuando tú dices, no pegues, no hagas esto, o sea, el no, el cerebro no lo entiende. No lo El reconoce. cerebro entiende Sí. la otra parte, todo lo que hay adelante. Entonces, si tú dices, no palabras hirientes, o sea, el cerebro entendió, hiérelo. Entonces, por eso es que se hace este cambio de, en lugar de no palabras hirientes, sea amable, ¿no? Y esta parte también de la manera en la que nosotros nos hablamos, además de esta de que ya mejor que me lleve Diosito, que a todos les daba risa, eh, yo también otra cosa que me decía mucho era, qué güey. Cuando me equivocaba, cuando hacía algo mal, cuando lo que sea, era qué güey, qué güey, qué güey. Entonces, claro, pues qué estaba alimentando en mí y también lo traía yo desde muy chiquita. O sea, no sé, cuando aprendí a decir malas palabras, que las aprendí en la calle, no en mi casa, pero, y lo cambié ya bastante adulta, o sea, yo dejé de decirme eso. O sea, yo ya, y a veces se me sale, pero ya sé que es como de, reprográmate, Mar, no te hables de esa forma, ¿no? Y es, o sea, es como de, ok, te equivocaste, next, ¿no? Ya ni siquiera le doy peso al error o ya ni siquiera le doy peso a esto. Otra cosa que también trabajo mucho es esta parte de disculparme. Soy la persona que siempre da explicaciones y la persona que se disculpa mucho. Entonces, hay quienes me han dicho, no, no te disculpes, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces es como, ok. Y trato El de, contexto del contexto, de acotación de sí, la acotación, o sea, sí. sí, exacto, o sea, yo soy esa persona, tengo ese comportamiento y lo busco modificar, ¿porque no? O sea, y apenas lo hablábamos con mi hermana, es que estamos tan acostumbrados a dar 20,000 explicaciones que de repente cuando decimos que no tenemos que justificar el no para que se sienta seguro. Y no, o sea, simplemente es hoy no quiero, hoy no me siento bien, hoy no me hace falta, hoy no, y ya, y no pasa absolutamente nada. Entonces, creo que también para mí parte de las herramientas es justo, o sea, dejar de justificar por qué no voy a hacer hoy las cosas. O sea, simplemente me siento cansada, punto. Simplemente no tengo energía, punto. Simplemente hoy voy a hacer el mínimo y está bien. Nadie me va a criticar y mi valor como ser humano no va a cambiar si hoy hago el mínimo de la meta, ¿no? O el mínimo del Ujú. objetivo o las mínimas acciones. Creo que tú diste muchas claves bien importantes, o sea, que tiene que ver mucho, me gustó mucho esta palabra o esta frase, ¿no? De la violencia interna. No, porque justo en la parte de metas, cuando nos baja la motivación, híjole, o sea, nos castigamos sobremanera y creo que es una de las cosas que requerimos aprender. O sea, simplemente hoy no se pudo y ya, next, siguiente día, ¿no? También se trata mucho de esta parte de que es algo que yo estoy trabajando, que es la certeza de que ya llegaste, ¿no? En la Sí, mañana lo decía en la sesión de seguimiento que di para las chicas de planeación del año y les decía yo, hay que entender y tratar de integrar a nuestra identidad que podemos vivir el presente como si fuera el último día, pero también planear como si no nos fuéramos a morir. Y eso, yo apenas me está cayendo como esta información, yo lo vi mucho con mi papá. O sea, mi papá no pensaba en que se iba a ir de este plano tan pronto, o sea, se fue muy repentino, pero él de verdad tenía tantos planes que yo decía, no manches, o sea, ¿cuándo le va a dar tiempo de hacer esto? Y todo el tiempo estaba planeando cosas, él era manifestador. Entonces él tenía 1,000 ideas y empezaba 1,000 cosas
sí dejó muchas cosas inconclusas, pero él tenía una visión de, o sea, cómo iba a ser su retiro, a qué se iba a dedicar, cuáles iban a ser sus metas. E incluso, o sea, sí empezó la construcción de su casa de retiro, que es donde ahora vive mi mamá. Y pues, hay un sueño, ¿no? Que yo quisiera cumplir, que a él se le quedó, que creo que fue de los sueños que no alcanzó como empezar a planear, pero de él aprendí esto, o sea, planea como si nunca te fueras a morir, ¿no? Y parte de mi trabajo para mí, o sea, como muy personal, es aprender a vivir en el presente, porque también uno de los comportamientos que he ido como eliminando en temas de metas y en temas de motivación es justamente ir corriendo todo el tiempo, o sea, rápido, rápido, ya, 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 y mucha ansiedad de futuro, ¿no? Ya dejé la nostalgia del Sí. pasado, que es también algo que me pasaba mucho, pero, o sea, como esta parte de corre, 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 porque el tiempo se va a acabar. Y no, ¿no? También hace unos días hablé con un agente de seguros y me decía, Mar, tienes 33, o sea, todavía de aquí a los 65 tienes más de 30 años, ¿no? Para planear tu retiro, para planear la vida que quieres, para trabajar en tus metas financieras, patrimonio y demás. Y dije, claro. Entonces, creo que el trabajo está mucho en entender, primero, que ya llegamos, ¿no? Y esto es como el trabajo mental. Segundo, planear como si no nos fuéramos a morir. Tercero, vivir en el presente como si hoy fuera el último día, que es un poco contradictorio a lo primero, pero pues así funciona. O sea, en el plano energético, nada es lógico y hay que No. desconectar de la mente, incluso con nuestras metas. O sea, sí hay metas planeadas de forma estratégica, sí hay acciones, pero también, o sea, yo genuinamente estoy disfrutando estos 60 minutos de ahorita. O sea, estoy aquí, no estoy pensando en qué voy a hacer cuando tenga 65 años. Estoy porque se trata de eso, o sea, se trata de vivir este momento presente. Ya voy a acabar esto y voy con la siguiente, ¿no? Y a lo mejor en la siguiente hora me toca planear mi futuro. Entonces planeo mi futuro. Se acaba la hora de planear el futuro y regreso al presente. Entonces, creo que es mucho como entender estas claves y entender que pues la vida no es lineal. O sea, aunque tus metas sean uno, dos, tres, cuatro, a veces será uno y te vas a ir al cinco y luego te vas a regresar al cuatro y vas a irte al ocho. Es un poco, ¿has visto como estas gráficas de inversiones, ¿no? Que cómo van, que suben, bajan, suben, bajan. Y obviamente cuando tú ves como un periodo pequeño, es como muchas fluctuaciones, pero si tú ves la gráfica así grande, te das cuenta que al final sí hay como un ascenso. Como un ascenso, sí. Ay, eso Entonces, me gustó porque sí lo he visto y el otro día también fue como, oye, esto se ve, porque justo existe como esta comparación de la vida, ¿no? Y dije, esto se ve increíble, o sea, creo que es de las cosas que no logramos ver porque estamos enfocadas en el problema, ¿no? Como que como creemos que todo el día o todo nuestro día o todos nuestros días vamos como pasando solo problemas, pero cuando ves esta parte amplificada del mapa o te sales un poquito de esta visión y comienzas a hacer esto de elevarte, la retrospectiva o el ver zoom out, más. sí, Ajá, exacto. Me encanta porque puedes ver esto. Y hoy, justamente, hoy por la mañana, desde ayer ando muy reflexiva con esto del cumpleaños, ¿no? porque tu cumpleaños. Pero sí, entonces, yo hago, de hecho, un ritual que ya es de cada año de escribir esta carta en futuro. Y leyendo un poco de lo que he escrito en años anteriores y justamente conectando con esta parte actual, digo, no mentes, he crecido un montón, he conocido muchas cosas que no creía que iba a desarrollar o que iba, habilidades, talentos que tal vez eran como que me gustaban cosas, pero no sabía que lo podía hacer, ¿no? Y un ejemplo de eso es justamente el baile. Yo bailo actualmente, llevo poquitos meses teniendo clases de baile. Me ha gustado bailar siempre. Eh, Me ha gustado estar frente a un espejo y verme bailar desde que estaba adolescente, ¿no? Yo era de esta de poner canciones a todo volumen de Michael Jackson, Britney Spears y yo sentirme la gran bailarina, ¿no? Pero siempre hubo un algo que decía, pero tú no puedes, o sea, desde muchas cosas físicas, ¿no? De, pues estás muy gordita para eso, es que estás muy grande ya para eso y cositas así. Entonces, cuando comienzo a tomar estas clases, em, sorprendentemente puedo aprender coreografías fácil, o sea, no se me dificulta tanto, no lo hago tan mal, o sea, obviamente que todo lleva una curva de aprendizaje, pero lo que más me gustó de todo esto es identificar el logro, o sea, es algo que me gusta y lo quiero hacer, o sea, lo elijo hacer,
Porque justo también en la mañana me decían, ay, pues si tienes como que más cosas en tu vida, ¿por qué no dejas las clases de baile? Y yo le contesté, pues porque moriría lentamente. O sea, yo sé que si ahorita en este momento lo dejo, es algo que me gusta tanto que no siento que voy a volver a ser yo. O sea, voy a sentir que me va a faltar ese algo, ¿sabes? Entonces a lo que voy, al reflexionar toda esta parte que dices del zoom out, digo, he hecho tantas cosas últimamente que no me he quedado con las ganas, he hecho cosas que me gustan, que están como en este gozo, en este disfrute, que se vuelven y convierten en nuevas metas, porque obviamente esto no estaba planeado el año pasado, o sea, en mi vision board ni en mis metas era aprender de clases de baile, fue algo que se dio y que este año sí están, pero justo es irse adaptando, ir notando qué es lo que te gusta, cómo te vuelven a despertar ciertas cosas en ti, porque era algo que yo quería desde hace años, pero nunca me atreví a hacer, ¿no? Y viendo todo esto, digo, no inventes, he crecido un montón, he aprendido un montón, he elegido, y viene mucho de esto, de elegir esta parte primero yo, y se han dado como estas cosas. Yo creo que ese para mí sería eso que mencionaste del dominó grande, el big domino, ese sería para mí, elegirme. Cuando yo comienzo a elegirme, comienzo a ver que hay resultados en las demás áreas, veo resultados en lo que en estas nuevas metas o en el plantearme estas metas. Claro. Yo fíjate que quiero cerrar, justo acabas de decir algo bien interesante y yo estoy haciendo un poco flashback de los últimos meses de mi vida, experimentar, Sí, experimentar. Porque de verdad, o sea, genuinamente dentro de nosotros ya hay cosas que queremos vivir, pero que muchas veces las limitamos. O porque justo, no, esto no es para mí, porque alguien nos dijo que no, porque cuando lo intentamos salió mal. Pero cuando sí. te encuentras en el contexto, en el ambiente, con las herramientas, cuando eliges investigar al respecto, cuando eliges experimentarlo, la motivación sube de una manera increíble. Entonces, para temas de metas, o sea, para mí sería una herramienta imprescindible experimentar cosas nuevas. O sea, experimenta una nueva manera de hacer ejercicio, experimenta una nueva manera de vender, experimenta una nueva manera de ganar dinero, experimenta una nueva manera de crear hábitos en tu vida. O sea, creo que yo estos últimos meses me la he pasado experimentando, ¿no? Y hay cosas que sí quiero mantener estables en mi vida, pero hay otras áreas que también son importantes en las que quiero experimentar, ¿no? En las que dijiste, no me quiero quedar con las ganas y quiero saber, no pensarlo, no quedarme con el potencial en la mente, porque todo eso que pensamos o todas las metas que nos pusimos son solo potenciales, pero yo quiero experimentar. Cuando tú lo experimentas, lo vives y sabes si sí o no. Y entonces ahí dices, ah, mira, esto sí, esto no, esto sí, pero Igual pude haber sido un fracaso, igual decir, esto no es para mí, y decir, ok, pero no te quedaste con la pero no, espinita del exacto. hubiera, ¿no? Del... No, exacto, ya no. Algo también que aprendí mucho de mi papá, él era muy experimentador y él decía, vívelo, que nadie te cuente lo que se siente, que nadie te cuente cómo es la experiencia. Entonces, creo que es para mí, en temas de motivación, o sea, para mantener una motivación alta es experimenta, experimenta, vívelo, siéntelo, intégralo a tu vida y ahí tú podrás elegir si quieres continuar con ese camino o no, porque de verdad no saben las sorpresas que les puede dar la vida cuando ustedes se dedican a experimentar nuevas maneras de hacer o nuevas maneras de vivir, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecha con mi nivel de experimentación en estos últimos meses, estoy muy contenta con lo que he hecho y lo he experimentado en el negocio, en mi vida, eh, en áreas que yo tenía olvidadas. O sea, que decía, pues bueno, o sea, es lo que hay, así tocó, así tiene que ser. Y no, la realidad es que se pueden vivir grandes, grandes experiencias cuando uno se atreve a dar un paso y transformar el potencial en una experiencia. Así que yo con eso me quiero despedir. Así es, ¿no? Pues estamos en, yo creo que es justo, lo que has dicho es la parte buena para cerrar. Súper. Pues hoy queremos quedarnos hasta acá. Quiero cerrar este espacio agradeciéndole un montón a Eli. Hoy siento que vienes muy alineada. O sea, bien, sí, así cañón. Vienes muy, muy alineada. Creo que nos compartiste mucha información muy valiosa, mi querida Eli. Gracias por compartir este espacio conmigo. Y
yo sé que este cumpleaños no se te va a olvidar, no se te va a olvidar No. porque yo sé que cuando hacemos cosas así de potentes en momentos importantes como nuestros cumpleaños, que son fechas especiales, marcan, marcan algo en nosotros. Yo me acuerdo mucho de un cumpleaños que estuve dando un coaching y ese cumpleaños no se me olvida, o sea, yo lo tengo así como súper, súper clavado. Creo que fue cuando cumplí 31, 31, me acuerdo. Y también, por ejemplo, mi cumpleaños 33, que tú estuviste en el festejo de mi cumpleaños 33, que fue un cumpleaños increíble. Este cumpleaños 34 también va a ser memorable. Estoy tratando de hacer todo para que en mi cumpleaños también haya una huella, ¿no? De como esta que Sí. estamos plasmando en tu cumpleaños hoy. Así que, amiga, de verdad deseo profundamente que este cumpleaños sea expansivo para ti, que siga siendo un año de mucha experimentación, que sigamos compartiendo este camino y pues nada, larga, larga vida para mi Capricornio más sensible. No, muchas gracias. Un abrazo enorme y un abrazo a todos, de verdad. Gracias por todos sus bonitos deseos, chicos. Y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye.